Muy buenas noches, ¿cómo están? Reciban un saludo cordial, un saludo fraterno. Hoy vamos a desarrollar el webinar API 1104, la última edición, la cual ha sido publicado oficialmente en el mes de julio. Este webinar tiene como única intención presentar lo que será a partir del 7 de julio el curso oficial, curso de competencia o actualización para aquellos profesionales que están en el rubro del gas y petróleo y que supervisan o realizan soldaduras dentro del alcance de este estándar internacional. Mi nombre es Manuel Rogelio Cuadra González, propietario de la agencia de asesoramiento y consultoría Ictus Metal Inc. S.A. Es una empresa legalmente constituida en la República del Perú. Yo me encuentro en Bolivia. Les envío un saludo desde Ciudad de Cochabamba. Vamos a iniciar el webinar y lo que vamos a hacer a lo largo de estos 40 minutos aproximadamente es conocer de forma clara y concisa el alcance que sigue teniendo el API 1104 en el tema de soldaduras para líneas de tuberías y acoplamientos o fitting relacionados, ¿no? O facilities relacionados. Este estándar es bastante empleado en el rubro de gas y petróleo, no solamente para la realización de soldaduras nuevas, sino también para soldaduras en servicio, lo que sería reparación o mantenimiento. El API, bueno, es el Instituto Americano del Petróleo. El estándar es ampliamente conocido y la norma o el estándar para soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas es publicado por el Instituto Americano del Petróleo. En nuestro caso, desde el año 2023, más o menos, dimos la última capacitación. En aquella ocasión estuvimos con la empresa peruana, especialistas también en soldadura, Intec Perú Welding, y tuvimos la ocasión de capacitar a profesionales para que rindan el examen de CWI con la parte C. Así que desde el 2023 nuestra organización no ha dictado todavía curso basado en API. Este 7 de julio y luego el 7 de agosto tenemos este curso de capacitación. Los aspectos claves de este código o de esta norma o este estándar, como es presentado públicamente, es un estándar, abarca procesos de soldadura, tipos de soldaduras, materiales, evaluación de imperfecciones en soldaduras, métodos de inspección y calificación y también los procedimientos de reparación y finalmente actualizaciones y revisiones. Vamos a compartir una breve historia acerca del estándar API 1104. ¿Hay alguna historia? Sí, hay una historia. Todo tiene un principio en relación a lo que venimos haciendo en diferentes disciplinas. Bueno, haciendo un resumen de la historia del estándar API 1104, esta está estrechamente ligado al desarrollo de la industria del petróleo y gas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y está ligado también al crecimiento de los sistemas de transporte de tuberías o pipelines, particularmente durante el siglo XX. Aquí vamos a presentar una reseña histórica, técnica y cronológica del API 1104, conocido como el Welding of Pipelines and Related Facilities. Vamos a ver los orígenes del API 1104. Algunos le llaman 1104, pero comúnmente se conoce como el API 1104. En la década del año 1920 al 1930 comenzó el uso intensivo de tuberías para transportar petróleo y gas natural. Las uniones soldadas comienzan a reemplazar en esa época los métodos mecánicos de unión, como bridas o uniones atornilladas. Se presentaron diferentes situaciones y complejidades, las cuales fueron algunos catalogados como problemas. Bueno, las prácticas de soldadura en esa ocasión o en esa época no estaban estandarizadas. Por lo tanto, sucedía que se producían fallas estructurales por la mala calidad de la soldadura y la falta de control de procedimientos. La solución. Bueno, el Instituto Americano del Petróleo identificó la necesidad de un estándar, pero un estándar en específico, que regulara la soldadura en ductos, especialmente para servicios críticos y con sustancias inflamables o a alta presión. El nacimiento del estándar AP 1104 data del año 1942. En ese año se publica la primera edición del estándar API 1104 enfocado en la soldadura por arco manual, proceso SMAO, que era muy eh, utilizado, era bastante dominante en esa época, el proceso de electrodo revestido. Bueno, se basó en la experiencia de ingenieros para poder emitir el primer estándar o la primera publicación del estándar, se basó básicamente en la experiencia de ingenieros y fabricantes de tuberías y fue adoptado ampliamente por compañías reconocidas a nivel mundial como Shell, Exxon y Chevron. Fue crucial el estándar API 1104 para la expansión de ductos durante la Segunda Guerra Mundial y luego en la posguerra. Evaluación técnica del estándar. Con cada edición, el estándar API 1104 se fue adaptando a nuevos procesos de soldadura, materiales y exigencias de integridad estructural. Algunos hitos importantes incluyen: en la década de los 50 a los 60 se incorporaron procesos semiautomáticos como el GMAO y el FACAO. Comienza la regulación de ensayos no destructivos para evaluar la calidad de las soldaduras. En los años 70 aparece el concepto formal de Welding Procedure Specification o WPS o
conocido también en lengua española o en castellano EPS, y además también apareció el concepto y se aplicó los requerimientos para la calificación de soldadores, Qualification of Welders. Aumentó el enfoque, ¿no es cierto?, de las examinaciones no destructivas para determinar la dureza o la ductilidad en ductos de gas natural y alta presión. En los años 80 y en los años 90 hubo la introducción de requisitos más estrictos para procedimientos automáticos y soldaduras robotizadas. Mayor compatibilidad, se empezó a detectar o se empezó a ver que había una mayor compatibilidad con normas internacionales como la ISO y referencias cruzadas también con el código ASME sección 9. Del 2000 hasta el día de hoy ha habido un aumento en el control de parámetros críticos, amperaje, voltaje, velocidad de avance, etc. Se han incluido criterios más detallados para inspecciones visuales, inspecciones por métodos no destructivos de capacidad volumétrica. Hay mayor énfasis en la integridad estructural, seguridad operativa y trazabilidad de soldaduras. Y se está dando la adopción de métodos de evaluación según criterios de aceptación por defectología crítica, Fitness for Service. Ya en este momento, cuando se realizan soldaduras dentro del espectro de la PC04, los conceptos de Fitness for Service se están aplicando en la realización de esta soldadura y no esperar todavía que con el pasar del tiempo se puedan determinar o detectar algunas imperfecciones o defectos. Es decir, hoy por hoy, las soldaduras que se hacen con el APC04 ya van tomando un criterio y un espectro para evaluaciones en servicio. Ediciones recientes. Bueno, la edición más reciente hasta el 2023 es la 23ª edición del año 2020 que incluye actualizaciones para lo siguiente. Tolerancias dimensionales más estrictas. Evaluación más rigurosa de la calificación del soldador y del procedimiento de soldadura. Y requisitos actualizados para soldadura en campo y en condiciones difíciles. La importancia del API actualmente, bueno, es reconocido internacionalmente, especialmente en proyectos de oleoductos y gasoductos y ductos multipropósitos. Se usa en conjunto con regulaciones como el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el DOT, o el Pipeline and Hazard Materials Safety Administration, el PHMSA y normas CSA de Canadá, y las que serían equivalentes para América Latina. La relación con otros códigos cada vez es más evidente en cada edición actualizada. AME sección 9, aunque AME sección 9 se enfoca en recipientes a presión y componentes que retienen presión, muchos criterios de la calificación de procedimientos y soldadores son muy similares y compatibles ya con el API 1104. En relación a la ASTM y a la AWS, la técnica de inspección y los símbolos de soldadura siguen siendo establecidos. Simbología por la AWS a 2.4 y algunos requerimientos o, específicamente hablando, algunos requisitos indispensables del D1.1. El cuadro comparativo que vamos a ver a continuación entre API 1104 y ASME, sección 9, o en todo caso un programa de capacitación técnica bajo API 1104 para soldadores e ingenieros, es el siguiente. Este es un cuadro comparativo, el cuadro número 1, donde vamos a ver el estándar API 1104 versus el ASME sección 9. En el margen lateral izquierdo están los criterios, en la parte central estructuralmente está lo que manifiesta API 1104 y en la parte lateral derecha de la pantalla ASME sección 9. Criterio, aplicación principal. Bueno, el API 1104, soldaduras a tuberías y sistemas de transporte de oleoductos y gasoductos. ASME 9, equipos y componentes de presión, calderas, recipientes, intercambiadores, etc. Criterio, industria principal, API 1104, petróleo y gas. AME sección 9, petroquímica, generación de alimentos, farmacéutica, etc. Criterio, tipo de soldadura, API 1104, soldaduras a tope y algunos filetes enfocados a tuberías. AME sección 9, cualquier tipo de unión y su respectiva geometría en relación a la junta. Criterio, proceso de calificación. Bueno, bajo API 1104, la calificación conjunta del procedimiento del soldador generalmente. Bajo AME 9, calificación del procedimiento, el PQR, y del soldador por separado. Criterio, parámetros esenciales, API 1104. Menor énfasis en parámetros detallados y son más tolerantes. AME 9, muy específico en variables esenciales y suplementarias. Criterio, bueno, criterios de aceptación API 1104 se basan en imperfecciones visibles y tolerancias visuales en examinación no destructiva simples. AME 9 se basa en el tipo del defecto y las tolerancias según el código gobernante o según lo que estipule el código de construcción. Criterio, ensayo no destructivo, API 1104 utiliza inspecciones visuales, radiográficas, ultrasonido, menos exigente que el ASME. ASME usa radiografías, ultrasonido, líquidos penetrantes, etcétera, según el componente. Criterio, rango de espesores. Generalmente el API 1104 se enfoca en espesores de tuberías de pared más delgada o mediana. ASME, en este caso, tiene un amplio espectro de espesores, incluso muy gruesos. Criterio, aceptación internacional. El API 1104 es muy utilizado en los Estados Unidos, en el Canadá y en América Latina. ASME ampliamente aceptado en todo el mundo en industrias que tienen que ver con la retención de presión. Y finalmente el criterio en relación a la edición actual hasta el 2025,
El API está en la 23ª edición, la edición 2020, y ASME sección 9 está actualizado año 2023, y el año 2025 estaremos teniendo mayores novedades con ASME. Vamos a ver a partir de este momento algunos aspectos que nos van a ayudar a profundizar en este webinar en relación a una serie de paradigmas quizás, o comentarios, o algunas referencias que en ocasiones pueden suscitar alguna confusión o hacerlo atractivo dentro de un concepto quizás místico. Vamos a ver algunas cosas interesantes de este estándar. Bueno, el API 1104 tiene como título que es Welding of Pipeline and Related Facilities, es decir, soldaduras de líneas de tuberías y conexiones relacionadas. Este estándar regula la soldadura de tuberías para sistemas de transmisión y distribución, especialmente en la industria del petróleo y del gas. Uno de los aspectos técnicos clave que permite y regula es la progresión descendente de la soldadura, o conocido como downhill welding, especialmente cuando se utiliza el proceso SMAO y también otros procesos como el proceso GMAO. ¿Por qué API? Esto sería un tema interesante porque algunas personas de vez en cuando siempre tenemos esta intriga, ¿no? ¿Por qué razón API permite, o API 1104 permite la progresión descendente cuando se realizan soldaduras? Vamos a ver un poco de esto. Bueno, efectivamente, el estándar API 1104 permite y regula la progresión descendente debido a las siguientes razones técnicas y operativas, básicamente. Razones técnicas y operativas para usar progresión descendente. Uno, rapidez en la ejecución. La progresión descendente es más rápida que la ascendente. Se utiliza en campo para aumentar la productividad, especialmente en líneas largas de tuberías. Dos, adecuación al tipo de material y espesores delgados. Es más apropiado para ciertos espesores de pared de tuberías, típicamente delgadas o de mediano espesor. Y facilita el control del charco o del baño de fusión de soldadura en posición vertical. 3. Aplicación en posición 5G y 6G para tuberías. La progresión descendente facilita el avance continuo alrededor de la tubería sin interrupción del cordón. Es útil para soldar en campo, donde se prefiere trabajar sin cambiar la posición de la tubería. 4. Compatibilidad con electrodos de tipo celulósico E6010 y E7010. Estos electrodos generan una penetración profunda y emiten una escoria de rápida solidificación y son ideales para soldaduras rápidas en progresión descendente. La técnica permite el control de defectos como la falta de fusión o la inclusión de escoria. 5. Reducción de defectos por gravedad del charco. En ciertos procesos, ojo con eso, la progresión descendente ayuda a controlar mejor el charco fundido que se desplaza hacia abajo. Consideraciones del API 1104. No obliga una dirección específica de progresión, pero sí establece requisitos de calificación específicos para los soldadores que utilicen la progresión descendente. En la sección 6 del API 1104 se abordan los procedimientos de soldadura y la calificación de los soldadores. Si un procedimiento calificado es en progresión descendente, los soldadores deben demostrar competencia específica en esa técnica. No es intercambiable, es decir, una calificación de progresión descendente no califica automáticamente al soldador para soldar en progresión ascendente o viceversa. En conclusión, la progresión descendente no es una excepción ni un defecto exclusivo de API 1104, sino una técnica válidamente aceptada por el estándar por razones de eficiencia, productividad y educación técnica en el entorno de tuberías. Sin embargo, su uso requiere control, calificación y práctica, ya que no es aplicable, ojo con esto, a todos los materiales ni a todos los espesores. Vamos a ver otra tabla, una tabla comparativa entre la progresión ascendente y descendente según el API 1104. Esta es una comparación, progresión ascendente versus progresión descendente, según el estándar API 1104. Primero vamos a ver el criterio, luego lo que tiene que decir el estándar en relación a la progresión ascendente y lo que tiene que decir el estándar en relación a la progresión descendente. Criterio, velocidad de ejecución. Progresión ascendente, uphill, lento. Progresión descendente, downhill, rápido. Control del charco, ascendente, bueno, más fácil en espesores gruesos. Descendente, mejor en espesores delgados o medios. Aplicación típica, ascendente, talleres, estructuras pesadas, uniones críticas. Descendente, campo, tuberías de transmisión y de distribución. Criterio, tipo de electrodo ideal. Progresión ascendente, electrodo de bajo hidrógeno. En este caso 7018 o sus equivalentes, ¿no? Progresión descendente, electrodo celuloso. 6010, 7010. Criterio, espesor de material, ascendente, mayor a 6 milímetros, un cuarto de pulgada. Progresión descendente, comúnmente de 3 milímetros a 12.7 milímetros o de un octavo o media pulgada. Criterio en relación a la penetración, progresión ascendente, profunda y controlada. Progresión descendente, muy profunda en la raíz, la cual puede disminuir en capas superiores si no se controla.
Criterio, riesgo de defectos. Progresión ascendente, menor si se controla bien. Progresión descendente en relación a la aparición de defectos, mayor si no se domina la técnica. Por ejemplo, porosidades, faltas de fusión o inclusión de escoria. Criterio, posición de soldadura, progresión ascendente, todas, pero más usado en 3G y 4G. Descendente, predominante en 5G y 6G para tuberías. Criterio, facilidad de aprendizaje, progresión ascendente, más fácil para principiantes en ciertas posiciones. Descendente, requiere experiencia y control técnico. Criterio, según API 1104. Permitido si estás calificado en la progresión ascendente. Progresión descendente, totalmente permitido y común en K. Criterio, calificación del soldador, progresión ascendente. Calificación específica en ascendente. Progresión descendente, totalmente permitido y muy común en campo. Calificación de soldador, calificación específica en descendente o ascendente. Calificación específica en relación al descendente, solamente descendente. Es decir, no se pueden intercambiar. Y por último, los ámbitos preferidos para usar las posiciones ascendente o descendente. Ambiente preferido para posición ascendente, tareas estructurales o soldaduras críticas. Progresión descendente, alta producción en campo, oleoductos o gasoductos. Vamos a ver un resumen en este momento de la aplicabilidad de este estándar, el AP 1104. Ambos tipos están permitidos, estamos hablando de las progresiones, siempre que se califique el procedimiento y al soldador, para que dicha técnica tenga pericia y habilidad. La progresión descendente es preferido en trabajo de campo, especialmente en la industria petrolera por su velocidad y eficiencia con electrodos celulósicos. Sin embargo, no se pueden intercambiar las calificaciones del soldador entre técnicas, salvo que se califique específicamente para ambas. Esto es importante. La edición más reciente del estándar API 1104, actualmente la 23ª edición, publicada en el año 2021, suele incorporar, entre otros, los siguientes aspectos relevantes. 1. Revisión de variables esenciales. Se ha actualizado y se ha clarificado las variables esenciales y no esenciales para los procedimientos de soldadura y la calificación de los soldadores. Se da más énfasis a las variables que afectan la integridad estructural de las uniones soldadas. 2. Cambios en las pruebas mecánicas. Nuevas orientaciones para la ejecución y aceptación de pruebas destructivas se han dado. Tracción, doblado, impacto y macroestructura. Nuevas orientaciones. Revisión de los requisitos para ensayos de dureza, especialmente para materiales de mayor resistencia o que van a soportar aplicaciones críticas. 3. La integración con técnicas modernas en relación a los ensayos no destructivos. Se está reforzando o se viene reforzando los criterios de aceptación para técnicas como ultrasonido, radiografía o técnicas digitales. Se amplía las secciones sobre evaluaciones de indicaciones, alineándose con criterios más modernos. 4. Evaluación de soldaduras automatizadas y semiautomatizadas. Hay nuevas pautas para procesos automatizados y su calificación. Y también hay consideraciones del uso de la tecnología robótica en ambientes controlados. 5. Reglas más claras para reparaciones y reprocesos o retrabajos. Se establecen ya directrices detalladas para reparar soldaduras defectuosas, incluyendo los límites de intervención, cuántas veces tiene que reparar, y requisitos de la reinspección. 6. Hay consideraciones para materiales modernos, inclusión de orientaciones para aleaciones de alta resistencia, aceros microaleados y nuevos aceros usados en ductos modernos. 7. Actualizaciones en los formatos y la documentación. Ya se han estandarizado y mejorado los formularios de calificación de procedimientos y soldadores, y se está poniendo mayor énfasis en la trazabilidad documental y la responsabilidad técnica del inspector. ¿De qué manera entonces API ha actualizado y ha clarificado las variables esenciales no esenciales para los procedimientos de soldadura y calificación de soldadores? ¿Y cómo, en la práctica, es que se da más énfasis a las variables que afectan la integridad estructural en las uniones soldadas? Vamos a ver esto. En las ediciones más recientes del API se han actualizado y se han clarificado significativamente el tratamiento de las variables esenciales y no esenciales, tanto para los procedimientos de soldadura como para la calificación del soldador. El enfoque actual da más énfasis a variables que coinciden directamente con la integridad estructural de la unión soldada. El objetivo es reforzar la seguridad, la confiabilidad de las soldaduras en sistemas de tuberías de transporte. 1. Variables esenciales, clarificación y refuerzo. Estas variables, si se modifican fuera del rango calificado, requieren recalificación del procedimiento, el PQR o el soldador, porque pueden afectar la calidad e integridad de la soldadura. Los cambios claves son los siguientes. Especificación y grupo de materiales base. Se ha reforzado el uso de grupos de materiales muy similar a lo que son los P-numbers dentro del alcance de las M9 como parte esencial del análisis de compatibilidad.
Dos, en procesos de soldadura, no se puede sustituir o mezclar procesos sin recalificar el procedimiento. En posiciones de soldadura se clarifican las combinaciones y limitaciones. No se puede extrapolar posiciones sin calificación específica. Por ejemplo, 2G no califica para 5G. Tipo de junta y reparación de bordes. Ahora se especifica claramente que cualquier cambio en la geometría que afecte el acceso a la fusión requiere recalificación del procedimiento. En espesor del material y el diámetro de la tubería, se especifican intervalos de calificación más detallados y se enfatiza el efecto de cambios en la geometría sobre la penetración y el control térmico. Parámetros eléctricos, amperaje, voltaje, velocidad de avance, etcétera. Bueno, se está prestando mucha consideración a estas variables esenciales si afectan directamente la entrada de calor y la fusión entre metal base y el baño de fusión de la soldadura. Tipo de transferencia para el proceso GEMA, spray o cortocircuito. Bueno, se identifica como variable esencial por su efecto en penetración y grado o nivel de defectología. Y en relación al tipo de gas de protección y su caudal, cambios fuera de lo calificado afectan la estabilidad del arco y la composición del cordón. Dos, variables no esenciales. Hay mayor claridad de lo que es una variable no esencial. Estas variables pueden modificarse sin necesidad de recalificar el procedimiento, pero deben registrarse adecuadamente. Certificaciones o clarificaciones comunes. En relación a la técnica de soldadura, cambios en el patrón de oscilación, números de pasadas, dirección de avance progresivo o regresivo. Pueden haber cambios, pero debe registrarse adecuadamente. Secuencia de la soldadura. Aunque no requiere recalificación, se recomienda documentación clara si afecta la contracción o la alineación de los componentes. Tipo de soporte o el backing, si no afecta la penetración o la composición, es no esencial, pero debe especificarse. Tres, hay mayor énfasis en la integridad estructural de la unión soldada. En ediciones recientes, el API 1104 ha dado mayor importancia a lo siguiente: variables que impactan la tenacidad, la ductilidad y la resistencia a la fractura. Han puesto mayor importancia o atención a condiciones de servicio severo, como temperaturas bajas, donde la entrada de calor y la microestructura del metal depositado podrían tornarse críticas. Control e hidrógeno difusible y tratamiento térmico después de la soldadura. Y finalmente, la inspección adicional en zonas críticas como la raíz de la soldadura y los refuerzos si su integridad mecánica se podría ver de alguna manera comprometida. Vamos a ver este cuadro, esta tabla, donde muestra el énfasis de la integridad estructural ahora que se está dando en las últimas ediciones del API 1104. En ediciones recientes, API 1104 está dando mayor importancia a lo siguiente: variables que pueden impactar la tenacidad, ductilidad y resistencia a la fractura. Condiciones de servicio severos. El control de hidrógeno difusible y tratamiento térmico después de la zona. E inspecciones adicionales a zonas críticas. Vamos a ver un ejemplo comparativo en este punto en específico. Variable. Tipo de transferencia por GMAO. Antes, ediciones antiguas, no especificaba claramente. Ahora sí hay especificaciones más claras. Es un tema esencial. Spray globular por cortocircuito. Variable, diámetro del tubo, en este caso, el diámetro externo. En ediciones anteriores, rango amplio. Ahora, rango más acotado, según procesos y según la posición. Variable, composición del gas protector. En ediciones antiguas, variable poco regulada. Ahora, esencial, si se cambia la penetración o afecta la fusión. Variable, tipo de junta. Antes, ediciones antiguas del API 1104, parcialmente esencial. Ahora, ediciones actuales, esencial, si cambia la geometría de forma crítica. Por lo tanto, el API 1104 en ediciones más recientes ha incorporado mejoras clave en los métodos de examinación no destructivo. Se refleja claramente la evolución tecnológica y las exigencias actuales de seguridad en la industria de ductos. A continuación, vamos a detallar las principales innovaciones y las mejoras, incluyendo la inclusión de técnicas avanzadas, como en el caso de TOFD o PAUT en ultrasonido. 1. Incorporación de técnicas avanzadas para TOFD y PAUT. Phase Array Testing, ahora reconocido oficialmente por API 1104 como un método válido para la inspección volumétrica de soldaduras. Se proporciona orientación técnica sobre cómo aplicar esta técnica, incluyendo la calibración de los equipos, la preparación de los procedimientos y la evaluación de indicaciones. Se destaca su uso en zonas de difícil acceso o con geometrías complejas. Se exige personal calificado por la CNT, SNT TC1A o la ISO 9712 o sus equivalentes, y la validación de la técnica mediante procedimientos específicos. TOFD, Time and Flight Diffraction. Se incluye como método complementario para inspecciones críticas o donde se requiere alta precisión. Ideal para detectar discontinuidades volumétricas como falta de fusión, inclusiones o grietas internas. Proporciona excelente precisión en la medición de la altura de defectos
muy útil para evaluaciones de aceptación. Dos, nuevos criterios de aceptación para ultrasonido. Los cambios relevantes son los siguientes. Se han actualizado los límites de aceptación rechazo en función de lo siguiente. Altura del real defecto, su longitud, relación en la zona de fusión o penetración. Se diferencian claramente de los criterios para defectos naturales versus artificiales, con base técnica como PAUT y TOEFL. Y se promueve el registro digital de indicaciones y su análisis por software certificado, en lugar de solo pantallas A-Scan tradicionales. Tres, hay mayor compatibilidad con códigos y buenas prácticas internacionales. El API 1104 ahora se está alineando mejor con códigos como la AWS de 1.1, el ASME sección 5 y la ISO 17640, facilitando la homologación técnica en proyectos internacionales. Y ahora se está reconociendo que técnicas avanzadas permiten reducir zonas ciegas y aumentar la probabilidad de detección. Cuatro, requisitos para procedimientos e inspectores de examinación no destructiva. Se refuerzan los requisitos para lo siguiente. Procedimientos escritos específicos para técnicas avanzadas como PAUT y TOEFL. Se refuerzan los requisitos para el personal certificado en niveles 2 o 3 conforme a los estándares reconocidos. Y se refuerzan los requisitos para la evaluación de desempeño de equipos y operadores a través de lotes de prueba o validaciones prácticas. 5. ¿Cuáles son las ventajas obtenidas con estas mejoras? Bueno, uno, mayor precisión y fiabilidad en la detección de discontinuidades. Dos, mejor documentación y trazabilidad de resultados mediante informes digitales. Tres, eh, posibilidad, así es, en la automatización de la inspección, aumentando productividad y reduciendo errores humanos. Cuatro, detección pronta o temprana de defectos críticos, minimizando riesgos a la postre en operación, tanto de los gasoductos como los. Por lo tanto, podemos ver que hay mayor detalle en los requisitos para calificar soldadores usando múltiples procesos o posiciones combinadas. ¿De qué manera y bajo qué políticas el API 1104 ha introducido métodos alternativos para la calificación de operadores de procesos automáticos o semiautomáticos? El API 1104, en sus ediciones más recientes, ha introducido cambios significativos para calificar soldadores y operadores, especialmente cuando utilizan múltiples procesos de soldadura, posiciones combinadas y sistemas automáticos o semiautomáticos. A continuación, vamos a ver cómo se detallan estas mejoras o estas políticas. En primer lugar, mayor detalle en la calificación con múltiples procesos o posiciones convocadas. ¿Cómo se hacía antes? Anteriormente, el API 1104 permitía cierta flexibilidad para no detallar suficientemente cómo debía calificar un soldador si utiliza más de un proceso, es decir, GMAO más SMAO, o más de una posición, como en caso podría ser 2G o 5G. ¿Cómo se ha mejorado ahora? Bueno, el código ahora exige lo siguiente. Cada proceso debe estar claramente identificado en el procedimiento y la calificación. Se debe registrar por separado los parámetros y secuencias utilizadas por proceso. El soldador debe demostrar dominio absoluto de cada proceso involucrado y de cada zona de la soldadura que ejecuta. En posiciones combinadas, por ejemplo, soldadura vertical más soldadura sobre cabeza o de cornisa, la calificación debe incluir lo siguiente. Simular fielmente la combinación real de producción. Ser evaluado de forma íntegra. No basta con calificar cada posición por separado, en pruebas distintas. Se exige ahora una mayor documentación de la transferencia de calor, penetración y perfil del cordón si hay cambios entre procesos en esa misma junta. Dos, métodos alternativos para la calificación de operadores automáticos y semiautomáticos. El API 1104 reconoce que los sistemas automatizados y semiautomatizados requieren un enfoque distinto al de la soldadura manual. ¿Qué cambió? Bueno, el nuevo enfoque introduce dos grandes pilares para la calificación. En primer lugar, calificación basada en desempeño del sistema automatizado. Requisitos. El sistema debe realizar una soldadura de prueba bajo condiciones representativas del trabajo real. Dos, el resultado de la soldadura, la macroestructura, la penetración, el perfil, la ausencia de discontinuidades es lo que se evalúa, más que la destreza del soldador. Tres, se debe documentar todos los parámetros del sistema: voltaje, amperaje, velocidad de avance, tipo de transferencia, alimentación de alambre, oscilación, etc. Y cuatro, el operador será considerado calificado si el sistema ejecuta correctamente la junta y él demuestra conocimiento operativo y de ajuste en relación al equipo. B, calificación del operador como un técnico de control del proceso que se va a desglosar de la siguiente manera. En este enfoque, se reconoce que el operador no manipula directamente el arco,
pero es responsable del seteo, la supervisión y el control del proceso. Se exige que el operador demuestre lo siguiente: interpretación de parámetros de soldadura, en este caso la lectura de pantallas y registros, capacidad para ajustar configuraciones sobre la junta o según la junta, conocimiento básico de defectología para reparar o corregir el proceso si algo sale mal. Esta calificación puede complementarse con pruebas prácticas o exámenes teóricos según la política interna de cada fabricante. En relación a las políticas generales que rigen estas calificaciones según API 1104, vamos a ver lo siguiente. Todo operador o soldador debe ser calificado mediante un procedimiento documentado y avalado por el inspector autorizado. En segundo lugar, se permite la calificación por producción simulada, si las condiciones de la Junta Real representan fielmente el entorno de trabajo. 3. No se permite extrapolar calificaciones de un sistema automático a otro sin validación técnica. Y 4. La trazabilidad del operador y el equipo debe mantenerse a través de registros firmados, fechados, incluyendo número de serie del equipo, configuración y resultados. 4. Vamos a ver un ejemplo práctico de lo que estamos viendo en relación a la calificación de operadores en procesos semiautomáticos y automáticos. Vamos a ver un ejercicio. Una empresa, ¿sí?, empieza utilizando un sistema gemado automático con oscilador para soldar tuberías de 30 pulgadas en posición fija, 1G. Para calificar, se monta una junta representativa y se documenta el procedimiento. Este es un ejemplo de la calificación de un operador simulando las condiciones reales de lo que sucederá en campo. 2. El operador configura el sistema y supervisa la soldadura. 3. La junta se evalúa mediante radiografía o ultrasonido. 4. Si cumple, el sistema y el operador quedan calificados para esa configuración en específico. De manera, la inspección visual, en este caso, también es mejorado en la última edición del API 1104 en relación a la clarificación de criterios de aceptación y rechazo por método visual, incluyendo definiciones precisas de discontinuidades aceptables como mordeduras o acabados y refuerzos excesivos. ¿Y cuáles son los nuevos requisitos mínimos de iluminación, herramientas de medición y registro? Vamos a avanzar en este aspecto. En la última edición del API 1104, la inspección visual ha sido mejorado considerablemente, tanto en la clarificación de criterios de aceptación o rechazo, como en los requisitos técnicos mínimos para ejecutar una evaluación visual confiable. A continuación vamos a ver cómo se ha mejorado el tema de control visual, qué nuevas exigencias introduce el código y cómo impactan directamente en la calidad de la zona. Vamos a ver un cuadro que hemos preparado para la clarificación de criterios de aceptación y rechazo por método visual. A. Discontinuidades específicas más claramente definidas. La nueva edición del API 1104 ofrece definiciones más detalladas, cuantificables para los siguientes defectos visuales. En el margen lateral izquierdo, para mí, pantalla, vamos a ver la discontinuidad. En la parte central, las mejoras en la definición. Y en la parte lateral derecha, los criterios de aceptación que API 1104 resume. Bien, discontinuidad, mordeduras. Mejoras en la definición. Bueno, la mordedura se define o se describe con mayor precisión como una identificación irregular en el metal base adyacente al cordón. El criterio no permitido si excede profundidad visible o si interfiere con la integridad estructural. Socavación. Mejoras en la definición. Ahora se clarifica que debe afectar el borde del cordón y se define su profundidad de alguna manera como aceptable o inaceptable. El criterio de aceptación. La profundidad máxima para una mordedura, de acuerdo a la API 1104, es un 32 o 0.8 milímetros para tuberías estándar. Discontinuidad, refuerzo excesivo. La mejora de la definición es: se define el refuerzo excesivo como metal depositado más allá del perfil aceptable del cordón, lo que puede generar estrés o interferencias. El criterio máximo refuerzo permitido, 3.2 milímetros en filetes y raíz externa. La desalineación entre componentes. Las mejoras en relación a la definición. Ahora se establece que debe evaluarse con galgas apropiadas y no a simple vista, o calibradores apropiados, y ya no a simple vista. El criterio es que el límite de variación por diámetro no debería superar un 16 de pulgada o 1.6 milímetros. Discontinuidad, porosidad superficial visible. La mejora en relación a la definición de este término es que se especifica su aceptación según la distribución, diámetro y cantidad. Criterio de aceptación por el API 1104. No se permite la acumulación de poros de 332 agrupados o alineados. Los nuevos requisitos mínimos para realizar inspección visual
en relación a la iluminación es el siguiente. Mínimo requerido, 1000 lux sobre la superficie a inspeccionar. Se exige ahora verificar la iluminación con luxómetros calibrados. Las inspecciones en campo deben realizarse con un tipo de luz equivalente con reflectores portátiles si no hay luz natural. Vamos a ver ahora las herramientas de medición obligatorias que se están contemplando. El inspector visual ahora debe contar con herramientas certificadas como se detalla en el siguiente cuadro. Herramienta: regla de acero o vernier. Uso: medición de refuerzo o desalineación. Galgas de socavada: medición de profundidad de cavidades. Herramienta: galgas de high-low o para determinar desalineación. Uso: verificación de desplazamientos internos o externos. Herramienta: espejo y linterna de alta intensidad. Uso: inspección en raíces y zonas poco accesibles. Galgas de ángulo y de perfil. Uso: comparación del perfil del cordón como está especificado. Todas las herramientas deben estar calibradas y verificadas al menos cada 6 meses y debe existir registro de trazabilidad de dicha calibración. En relación a la documentación y registro de la inspección visual, también se han reforzado nuevos requisitos y a continuación son los siguientes. Formato de inspección estandarizado, que debe incluir la fecha, la hora, el inspector y las condiciones de iluminación, herramientas utilizadas y su estado de calibración, observaciones específicas con ubicación de defectos y fotografías si se requiere para el caso de reparaciones. El API 1104 exige que los registros sean almacenados por parte de un dossier técnico del proyecto, junto con los resultados de las pruebas volumétricas. En relación al impacto de estas mejoras, bueno, se reducen errores de interpretación subjetiva al dar valores numéricos claros. Aumenta la fiabilidad y la reproductibilidad en relación a la inspección visual, específicamente en entornos de producción acelerada. Permite decisiones más objetivas sobre aceptaciones, sobre reparaciones o descalificaciones de soldaduras. Mejora la comunicación entre inspectores, soldadores e ingenieros cuando se usa un lenguaje técnico unificado. ¿Cuáles son las consideraciones de integridad estructural, las cuales ahora son incorporadas con enfoques de evaluación basados en riesgo y análisis de integridad dados en el API 1104? ¿Y cuáles son las secciones nuevas o ampliadas sobre reparación, reemplazo o modificación de soldaduras en servicio dados por el API 1104? Ojo que ya se está manejando y se está introduciendo el concepto de inspección basado en riesgo y también el análisis de integridad mecánica de las uniones soldadas desde el momento en que se estén realizando soldaduras de producción. Bueno, la edición más reciente del API ha incorporado consideraciones más profundas sobre la integridad estructural mediante enfoques complementarios al control de calidad tradicional. Vamos a ver, por ejemplo. Se está manejando o se está incorporando consideraciones profundas que se arraigan o se complementan con evaluaciones evaluaciones basadas en riesgo y también con análisis de integridad mecánica. Además, se han implementado y reforzado las secciones relacionadas con la reparación, los reemplazos y las modificaciones de soldaduras en servicio, que son críticos para mantener la seguridad en sistemas de transporte como oleoductos o gasoductos. Vamos a ver enfoques de integridad estructural dados ya en el API 1104. Vamos a ver el primer enfoque que se relaciona o se complementa con evaluaciones basadas en riesgo o el programa RBI que se da bajo el API 580. Hay un enlace directo, pero no reconocido, aunque API 1104 no desarrolla un programa RBI completo, pero se alinea con las prácticas del API 580 y se introducen criterios que permiten que las soldaduras sean evaluadas como activos críticos en sistemas de ductos. Hay consideraciones claves para esto. Por ejemplo, se reconoce que no todas las soldaduras deben ser inspeccionadas con la misma frecuencia. Las zonas más expuestas, soldaduras en campo, empalmes críticos, curvas de alto refuerzo, zonas de corrosión externa, tienen mayor prioridad bajo una estrategia RBI. Y la calidad de una unión soldada en relación a su geometría, sus defectos detectados, su histórico de reparación también alimenta el modelo de riesgo. El API 1104 se enfoca en lo siguiente: limitar defectos estructurales desde el origen, sugerir que los defectos permitidos deben ser evaluados por su tolerancia al daño y al riesgo asociado, con fatigas, cargas cíclicas, etc. La integración del API 1104 con el RBI se da en el uso conjunto del API 1160, el API 579, que es el último, un estándar o código para la evaluación de aptitud para el servicio. Y el primero, el API 1160, es para soldaduras
que tienen que ser sometidas a integridad administrada, una integridad enfocada, ¿no? Mecánicamente hablando. Estos son los enfoques que el API 1104 en las ediciones más recientes está apostando, está ya introduciendo, como que se está proyectando para que las actividades de RBI o de integridad mecánica no tengan ciertas complejidades que se pueden controlar o evitar desde el momento en que se hizo aquella soldadura. En relación a la integridad mecánica, hay un marco técnico ampliado. El API 1104 refuerza el concepto de que las soldaduras no solo deben cumplir con criterios visuales o volumétricos, sino que también con su desempeño mecánico en servicio, especialmente como sigue. Presiones cíclicas, vibraciones inducidas por bombas o compresores, fenómenos de corrosión bajo tensión o fragilización. Las consideraciones del API, en este caso de lo que respecta a integridad mecánica, incluyen evaluación de propiedades mecánicas en soldaduras de reparación o modificación, revisión de defectos aceptables a la luz de condiciones de servicio. Por ejemplo, falta de fusión parcial puede ser crítico en temas de fatiga. No se permite aceptar por ultrasonido defectos cuyas dimensiones superen los límites de tolerancia mecánica a esfuerzo. Y uso de ensayos destructivos en juntas reparadas si la evaluación lo requiere. Pueden ser no destructivos, pueden ser impacto, dureza o tenacidad. Secciones nuevas y ampliadas en relación al API 04 de lo que respecta a reparación, reemplazo o modificación. El API ahora contiene mayor detalle en cómo realizar intervenciones en soldaduras que ya están en servicio, cubriendo lo siguiente. A. Reparación de soldaduras defectuosas. Sección ampliada incluye identificación clara de la discontinuidad reparada, porosidad superficial, socavado, fisuras poco profundas y localizadas. Método de reparación permitido, esmerilado y resoldado. Ranurado, en este caso por un medio mecánico o por un arco de aire. Requiere nuevo procedimiento de soldadura calificado específico para reparación. Hay una obligación para el uso de examinación no destructiva posterior a la reparación. Puede ser visual, ultrasonido o radiografía. Y en caso de varias reparaciones, puede ser necesario un análisis estructural a través del API 579-1. Modificación o reemplazo de soldaduras. Este apartado en el estándar API 1104 ha sido reforzado para reflejar el mantenimiento de ductos en servicio. Cambios de sección soldadas deben respetar lo siguiente, igual a la especificación del material. Calificación de soldadura y procedimiento bajo condiciones equivalentes. En relación al precalentamiento y control térmico deben ser evaluados según el espesor y el servicio. Y la aplicación de soldaduras de refuerzo se requiere lo siguiente, evaluación de refuerzos térmico adicional y pruebas de fuga, pruebas de presión o fuga por burbuja, si están en este caso en servicio. En relación a la documentación y trazabilidad de modificaciones y cambios, se requieren registros más exhaustivos. 1. Informes de reparación con trazabilidad a la junta original. Justificación técnica de aceptación o rechazo final. Referencias cruzadas con documentos como el API 1169, que es el estándar para la certificación de inspección de ductos, y el API 1176 para gestión de grietas. En conclusión, el API 1104 sí que ha evolucionado de un simple código o estándar de inspección de soldaduras a un marco que permite tomar decisiones técnicas basadas en riesgo, considerando la vida útil, el servicio operativo y el contexto estructural de cada unión soldada. ¿Cuáles son las integraciones con normas internacionales que el API 1104 ha contemplado realizar como adaptaciones parciales o referencias cruzadas? Los ejemplos están con la ISO 9606-1, calificación de soldadores, y con la ISO 9712, certificación de personal para examinación no destructiva. Por lo tanto, en su 23ª edición, el API 1104 ha empezado a alinearse de forma más explícita con normas internacionales, principalmente de la Organización Internacional de Normalización ISO. Aunque no adopta completamente estos estándares, integra referencias cruzadas, adaptaciones parciales y reconocimientos equivalentes que permiten una mayor compatibilidad del API con el mundo, especialmente útil para proyectos internacionales de gasoductos y oleoductos. A continuación, vamos a detallar las principales integraciones y alineaciones con las normas ISO en relación al API 1104. En primer lugar, la integración con la ISO 9606-1 para calificar soldaduras. ¿Qué es la ISO 9606-1? Bueno, este estándar establece los requisitos para la calificación de soldadores por habilidad manual para materiales metálicos, en especial aceros. El API 1104, aunque no reemplaza sus criterios propios, el API 1104 reconoce de manera referencial la ISO 9606-1 como un equivalente técnico bajo ciertas condiciones. Se permite que la calificación de un soldador bajo la ISO 9606-1 sea aceptado como válido siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Los materiales, los procesos, los espesores y las posiciones coincidan con las exigencias del API 1104. Que se documente adecuadamente la calificación.
y que se realice la verificación documental por parte del inspector autorizado del proyecto. Un ejemplo práctico. Un soldador es calificado en Europa bajo la ISO 9606-1 para SMAO en 5G sobre acero al carbono. Puede ser aceptado para proyectos de AP1104 en América, si es que el PQR y el WPS coinciden y si es que se realiza una validación técnica. Vamos a ver la integración del AP1104 con la ISO 9712, que es la certificación de personal de examinación no destructivo. ¿Qué es la ISO 9712? Es la norma internacional más ampliamente usada para la certificación de operadores de examinación no destructiva por competencia, sean niveles 1, 2 y 3. En relación a la API 1104, históricamente se basaba en la ACNT TC1A, esto como una guía para la calificación de personal de examinación no destructivo. En su edición más reciente, AP 1104 reconoce como aceptable la certificación bajo la ISO 9712 y permite su uso como alternativa en relación a la ACNT o la SNT TC1A o la ANSI ACNT CP 189. Condiciones para esto. Bueno, la certificación debe ser emitida por un organismo acreditado. El inspector debe estar calificado en el método que ejecuta. Los registros deben demostrar que el inspector cumple con los niveles requeridos por el tipo de inspección, sea nivel 2 para interpretación de resultados y toma de decisiones. El impacto que esto causa, bueno, permite que la contratación de inspectores internacionales calificados bajo la ISO sea necesario sin la necesidad de recalificación redundante. Y aumenta esto la interoperabilidad para proyectos en diferentes países o para proyectos donde se están desarrollando específicamente en fronteras. Estas son el impacto beneficioso que está causando esto. ¿Hay otras referencias de la ISO indirectamente integradas? Sí. El AP 1104 indirectamente integra conceptos de la ISO 5817, que es para la calificación de soldadura por niveles de aceptación. Aunque no se aplica directamente en el AP 1104, se utilizan como referencias técnicas secundarias para la calificación de discontinuidades visibles o internas, especialmente en procedimientos documentados más exigentes. En relación a la ISO 17635 con la AP 1104, este estándar de la ISO 17635 emite requisitos generales para ensayos no destructivos de soldaduras, mencionado en API 1104 indirectamente en el enfoque de buenas prácticas para el uso de UT, TOFD o PAUT. Ventajas con estas integraciones. Uno, facilita proyectos de construcción internacionales en zonas donde la normativa ISO es predominante, por ejemplo, Unión Europea, Asia, África. Permite la equivalencia técnica en auditorías cruzadas, por ejemplo, empresas que deben cumplir tanto API como PED en Reino Unido. Y disminuye, esto es importante, los costos y duplicidad de certificaciones al aceptar personal y procedimientos ya certificados bajo la ISO. ¿Cuáles son esos aspectos de soldadura automatizada y robótica que API 1104 considera como nuevas disposiciones para procesos automáticos emergentes, como el quemado automatizado, el láser híbrido, etcétera? ¿Y cuáles son los requisitos específicos para la documentación y monitoreo y control de calidad en soldadura automática? Bien, el API 1104 en su 23ª edición incorpora nuevas disposiciones para soldaduras automatizadas y robóticas, respondiendo a la creciente adopción de tecnologías emergentes como el quemado automatizado, procesos láser híbridos, arco sumergido multiarco, entre otros. Estas mejoras que se han adoptado permiten una mejor integración de procesos no manuales, sin perder el rigor de la calificación, la trazabilidad y el control de la calidad exigido para soldaduras en ductos. Vamos a ver algunos aspectos claves en relación a esto. Uno, disposiciones para procesos automáticos y emergentes. Entiéndase con tecnologías implícitas. Reconocimiento formal de soldadura automático y robótica en el API 1104. Diferencia claramente lo siguiente. Manual, semiautomático. En este caso, soldador que controla manualmente la antorcha, pero la alimentación del electrodo es automática. Automática. Es un proceso que es ejecutado por un sistema que mantiene todos los parámetros sin intervención directa del operador. Robótico. Bueno, es un proceso controlado mediante programación. PLC, CNC, etcétera, incluyendo secuencia, posición y trayectorias repetibles. Por lo tanto, la soldadura robótica ahora es explícitamente aceptada si es que se hacen calificaciones correctamente. Vamos a ver los nuevos procesos reconocidos. La edición actual permite el uso de procesos emergentes si son debidamente calificados y, lo más importante, documentados. En el margen lateral izquierdo del proceso, en la parte central la descripción y en la lateral derecho las consideraciones que da el API 1104. Proceso, quemado automatizado. ¿Cómo lo describe? Es una soldadura de arco metálico con gas ejecutado por un sistema automatizado. Consideraciones. Se permite si se mantiene trazabilidad, estabilidad, en este caso del arco, el control de los parámetros y si la fusión es completa. Proceso, arco sumergido, con multiarcos.
Descripción es el uso de dos o más electrodos para mayor productividad. Consideraciones que se deben tomar. Se requiere calificación específica por configuración. Proceso, láser híbrido, en este caso láser más gemado. Descripción, ¿cómo se describe? Es una combinación de láser y arco para penetración profunda y baja distorsión. ¿Cuáles son las consideraciones? Es permitido con calificación de procedimiento detallado. Requiere examinación no destructivo y ensayo posterior en términos destructivos también. Procesos con oxidación robótica. ¿Cómo lo describe APN-04? Bueno, es un movimiento programado para formar el cordón. Consideraciones de APN-04. Debe estar documentado y debe ser replicable. Los requisitos específicos para documentación de estos procesos que se están incorporando demandan monitoreo y control de calidad. Primero, documentación requerida. Para soldadura automática y robótica, el APN-04 exige una documentación técnica robusta que incluya lo siguiente: procedimiento de soldadura, parámetros programados, descripción de los pasos del ciclo, detalle del control térmico, un PQR, ensayos destructivos, ensayos no destructivos, diagrama del sistema de control robótico, los cuales incluyen sensores, ajustes y trayectoria de la soldadura, y una lista del personal responsable, incluyendo nombres de programadores, operadores y supervisores calificados. En relación a la supervisión o monitoreo en tiempo real, el código recomienda o exige según la criticidad del proyecto. 1. Registro digital de parámetros en tiempo real. 2. Alarmas de desviación automática. 3. Revisión posterior del registro de soldadura para cada junta o sección. Y algunas plataformas modernas del APN-04 van a evidenciar que se acepta como evidencia complementaria todas estas exigencias o probablemente algunas más. En el tema de control de calidad e inspección, las juntas realizadas por procesos automáticos deben ser inspeccionadas con los mismos criterios que los manuales: inspección visual, ultrasonido, radiografía. El código permite el uso de técnicas avanzadas como TOFD y PAUT para la evaluación interna. Si se detecta una no conformidad en el sistema, debe permitirse lo siguiente: rastrear exactamente qué parámetro estaba activo al momento de la soldadura e identificar responsables en la operación y en la revisión del desarrollo de estas uniones. Calificación de operadores de sistemas automáticos. El operador no necesita ejecutar la soldadura manualmente, pero debe demostrar que comprende lo siguiente: entiende el proceso, sabe ajustar los parámetros, puede detener y corregir defectos durante la operación. Se le exige una prueba de desempeño supervisado más una evaluación escrita o técnica. Ventajas que reconoce el APN-04 en estos procesos. Bueno, es ideal para soldaduras circunferenciales en tuberías en línea. Reduce la variabilidad humana, mejora la calidad y, lo más importante, la trazabilidad. Mayor velocidad de producción sin sacrificar el control. Mejor integración con sistemas de gestión y de calidad de tipo digital. En conclusión, el API 1104 ha avanzado notablemente, incorporando y regulando la soldadura automatizada y robótica. Aun cuando mantiene los principios tradicionales y conservadores de calificación por desempeño, hoy por hoy se ofrece un marco flexible para este tipo de uniones soldadas. Sin embargo, no deja de ser riguroso para integrar nuevas técnicas siempre que se contemple lo siguiente: se documente y todos los aspectos del proceso estén trazables. Se verifique el desempeño mecánico y metalúrgico y se mantenga la trazabilidad, que es tan importante, y el monitoreo continuo. El curso oficial es el 7 de julio y reinicia el curso oficial el 7 de agosto. Manuel Cuadra de Ictus SA te saluda. Este curso está preparado considerando las últimas innovaciones, como hemos visto en el webinar, de parte del estándar API 1104. Les envío un saludo fraterno y seguimos en contacto.